¿Te imaginas cambiarte de casa pensando que habías conseguido un lugar más apacible que el anterior? Sin embargo, y en contra de cualquier deseo de felicidad, te topas con más situaciones paranormales. Esta es la continuación de mi primer relato, el cual se llama Relatos de Casas Embrujadas. Por si deseas escucharlo, te dejo el enlace en la cajita de descripción. Y agradeciéndote que sigas conmigo, te invito a mi casa para que vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta La casa de Pedro Infante, basado en hechos reales. Como ya te había platicado anteriormente, mi marido era militar, motivo por el cual nos cambiábamos continuamente de ciudad. En el relato pasado, platiqué lo sucedido con un ente o demonio, y además de las cosas que mi hijo pequeño encontraba en el patio de esa casa. Por lo que en mi deseo de cambiarnos por tanto terror, mi suegro nos consiguió una casa para vivir. Era de un amigo suyo. Aquella casa estaba vacía desde hace un par de años. El motivo era que el artista Pedro Infante se la rentaba. Ahí había instalado un gimnasio solamente un tiempo. Y bueno, como todos sabrán, aquel actor falleció en la ciudad de Mérida, Yucatán, el 15 de abril de 1957. Estaba a bordo de un avión y este tuvo unos desperfectos, por lo que todos los que estaban viajando fallecieron. Así que al desalojar el inmueble, este se quedó vacío un par de años, hasta que nosotros fuimos a habitarla en el año de 1959. Cuando nos cambiamos de domicilio, tenía la esperanza de que todo estaría mucho mejor, y aunque a la casa le faltaba algunos arreglos, el dueño del inmueble estaba en toda la disposición de arreglarla. Era demasiado amable. Y bueno, no se nos hizo nada raro porque pensábamos que era amigo de mi suegro y tal vez por esa amistad era de esperarse. Sin embargo, el tiempo nos daría la respuesta. Llegó la mudanza y nos instalamos. Mis hijos estaban felices porque había espacio para que jugaran. Y yo más feliz porque quería dejar atrás aquella mala experiencia. Al inicio todo era felicidad, hasta que algo cambió. Mis hijos eran muy pequeños, ya que los tuve seguidos, así que estaban en casa todo el tiempo. Y como no tenía ayuda con el cuidado ni de mis hijos ni del hogar, usualmente estaba sola. Además que mi marido estaba en el cuartel. Pero no tardó mucho cuando la felicidad se empezó a esfumar. A veces por las noches, mi marido no dormía con nosotros porque tenía que ser guardia. Así que me quedaba sola con mis hijos. Pero en una ocasión terminé de lavar los trastes. Los sequé y los guardé en la alacena. Pero al acostarme a dormir, escuchaba como si alguien estuviera en la cocina lavando los trastes sucios. A mí me dio temor porque no había nadie más. Sin embargo, los sonidos estaban fuertes. Por miedo, me quedé acostada y así me dormí. A la mañana siguiente, todo se veía justo como lo había dejado. A veces, cuando estaba haciendo alguna actividad, sentía la loción de un hombre, como si alguien hubiera pasado a mi lado. Sentía aquel olor delicioso. Sin embargo, no había nadie más en casa, nadie más que mis hijos y yo. Tú pensarás, bueno, eso pasa en muchos lados y hasta te podrías acostumbrar. Pero empezó a subir de nivel, al grado de que se escuchaba cómo se movían las sillas del comedor. Las escobas que utilizaba para el aseo me las escondían. A veces las encontraba en algún lugar en el cual jamás hubiera pensado ponerlas. También, cuando alguno de mis hijos dormía la siesta, veía cómo se movía la hamaca donde estaba acostado,
como si alguien invisible lo arrullara. Te juro que me daba mucho miedo. Le contaba a mi esposo, sin embargo, no teníamos a dónde más ir. Pero poco a poco, estos hechos escalofriantes subían de nivel. Incluso sucedían cosas más escalofriantes. En la casa había un interruptor que servía para encender una bomba, la cual llenaba la cisterna con agua. Sin embargo, aquel interruptor estaba en la pared de la cocina, pero en un lugar alto para que ningún niño pudiera tocarlo. Y sucedió este hecho en plena luz del día. Cuando estaba limpiando la sala, la bomba se encendió. Se encendió sola. Yo fui con mucho miedo a apagarla, pero al regresar para terminar mis labores, esta se volvió a prender. Mi corazón latía tan fuerte. Me aguanté el miedo y regresé nuevamente a apagarla. Sin embargo, al darme la vuelta, esta se volvió a accionar. Todo ese día sucedió este hecho, al grado de que cuando mi esposo llegó del cuartel por la noche, estaba encendida. Y le dije que eso había sucedido y no podía pararlo, hasta que por fin dejó de suceder como a las 9 de la noche. Siguieron sucediendo cosas inexplicables al grado de que sentía que me acariciaban el cabello desde la nuca hasta la cintura, ya que en aquel entonces mi cabello estaba muy largo. Yo me erizaba, la verdad, de que vivía con el miedo de qué iba a suceder. Y eso, de que me acariciaban el cabello, no sucedió una vez, sucedía muy seguido, hasta que un día me harté y me hice una cola, o como dicen, una cola de caballo. Pero creo que a aquel espíritu no le gustó y me jaló del cabello. Ese día salí deprisa de la casa y me dirigí a una iglesia que estaba cerca. Me llevé a mis niños. Le dije a la vecina que le dijera a mi esposo por si llegaba antes. Y efectivamente, él fue a mi encuentro en aquel recinto. Salimos y justo enfrente de la puerta de la iglesia le dije que ya no quería regresar a esa casa, que siempre me tocaban, me prendían la bomba, movían las sillas, mecían a los niños e incluso llegó a jalarme el cabello. Que era tanto mi estrés que ya había bajado mucho de peso. Por lo que mi esposo, al verme en ese estado, me dijo que buscaría un lugar para irnos lo más pronto posible. Así que se movilizó y encontró una pequeña casa. Ahí vivimos un par de años porque nos cambiaron de ciudad. Yo creo que el espíritu que me asediaba era el alma de Pedro Infante. Pudiera ser que al fallecer en ese accidente no se diera cuenta de que ya no pertenecía a este plano existencial. Realmente viví con el miedo de manera constante. Lo único bueno que me dejó esta experiencia, porque todas las experiencias te dejan algo, es que puedo decir que tal vez sea cierto que hay más vida después de la muerte. Gracias a la suscriptora por la confianza. ¿A ti te ha sucedido algo paranormal? Quiero aprovechar para mandar saludos a Marisol Román, Tavo Hernández, María Elena Arias, Mauricio Cepeda y Güerita Nájera. También a todos ustedes que me escuchan y escriben constantemente. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?